Buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente aquí con el propósito de poder seguir con la enseñanza del Evangelio de Lucas, este precioso Evangelio que nos deja también tanta enseñanza respecto a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Estamos en una parte crucial después del bautismo, quizás en la parte más crucial del Evangelio de Lucas, porque en definitiva va a definir si el Mesías es suficiente para poder llegar a ser el Salvador a través de esta confrontación con el diablo en el desierto, lo que se le llama normalmente la tentación de Jesús. Este párrafo que se reitera literalmente casi en el Evangelio de Mateo, quizás con el orden un poco cambiado en cuanto a la segunda y la tercera tentación, pero que el material es más o menos similar, nos ayuda a poder entender también que esta es la confrontación más importante que, como dije, define lo que va a suceder posteriormente. Esto es lo que califica al Señor Jesucristo posteriormente para que sea el Salvador, para que al ir a la cruz pueda precisamente hacer lo que vino a hacer, buscar y salvar lo que se había perdido por medio de su entrega en el lugar del hombre pecador para, a través de su justicia, justificar al hombre delante del Padre. Aunque las tentaciones de Jesús en el desierto, como dijimos la semana anterior, fueron únicas en el sentido teológico, porque era un paso necesario en la redención del pecador, sin embargo, en términos prácticos son también aplicables a cada uno de nosotros los creyentes, por dos cosas, dos razones principales que están enlazadas la una con la otra. Primero, porque el diablo no ha cambiado su estrategia desde el jardín del Edén hasta ahora. Siempre la estrategia ha sido la misma. El propósito es llevar a la duda respecto a la bondad, al amor de Dios, llevar a la duda respecto al plan de Dios y llevar a la duda respecto a la protección perfecta de Dios. Y eso es lo que viene de la mano con lo primero. El propósito siempre ha sido destruir nuestra comunión con el Señor en el caso del ataque que produce o ejerce sobre los creyentes. Destruir nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Obviamente la relación como tal no la puede destruir, pero la comunión circunstancialmente sí lo puede hacer al seducirnos, al hacernos dudar del amor de Dios en circunstancias probablemente que no sean muy halagüeñas para nosotros. Entonces allí en ese momento puede llegar la duda a nuestra mente, y siempre en este sentido es una tentación que apunta al pensamiento, apunta a la mente, con el propósito de que nosotros podamos comenzar allí a dudar, igual como lo hizo en el jardín del Edén. Con el Señor Jesucristo no es distinto, aunque el tipo de tentación, por supuesto, es diferente de la perspectiva, como dije, teológica. El intento de Satanás de producir una división en el mismo seno de la Trinidad es una temeridad increíble. Eso es lo que vemos aquí, porque lo que quiere hacer es producir una división lo cual es imposible desde el punto de vista teológico en la Trinidad, entre el Padre y el Hijo en específico. Por eso es que él dice, si eres hijo de Dios en el versículo 3, y en el versículo 9 nuevamente dice lo mismo, si eres hijo de Dios. No en el sentido de que Jesús dudara de que era hijo de Dios, porque obviamente Jesús sabía quién era él en cuanto a su identidad, sino en el sentido de que si era hijo de Dios, en consecuencia el Padre tenía que hacer ciertas cosas por él, y entonces cuestionar el hecho de que el Padre no había intervenido. Por ejemplo, en el caso de la primera tentación, que tiene que ver con el amor de Dios para proveer lo que él necesitaba en ese momento, como era pan después de estar 40 días y 40 noches en el desierto sin comer pan ni beber agua. El intento de Satanás entonces de producir una división es una temeridad, porque ataca a la misma Trinidad. Jesús debía enfrentar dicha tentación como un hombre 100%, porque era un representante de la raza humana y porque venía a identificarse con el hombre para morir en el lugar del hombre, con el propósito de salvarlo. Y donde fracasó el primer representante, que bien sabemos era Adán, era necesario que el Cristo venciera para poder tener la posibilidad de salvar al hombre perdido. De tal manera que había también un propósito divino en todo esto.
bien sabemos, como hemos visto ya, que el Espíritu Santo fue el que lo condujo, lo guió, lo impulsó a ir al desierto con la finalidad de ser tentado. Por tanto, pertenecía a un plan preestablecido, predeterminado por Dios para que su Hijo cumpliera la gran comisión que Él le había entregado de venir a salvar al hombre perdido. También, por supuesto, estas tentaciones tienen una aplicación secundaria como enseñanza para nosotros, como dijimos al principio, que por la gracia de Dios somos sus hijos en el día de hoy. Satanás sigue hoy persiguiendo a la iglesia como lo ha hecho siempre, de tal manera que hacemos bien en aprender los principios que nos enseña el texto para nuestra propia lucha, que como bien dice el apóstol Pablo, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Nosotros tenemos una lucha permanente, constante, y a veces no somos muy conscientes de eso, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de tal manera que hacemos bien en estar atentos a la forma en que Satanás se presenta y busca tentar al Señor Jesucristo, intentando producir dudas en su mente. Hacemos bien nosotros en ver cómo el Señor Jesucristo reacciona frente a eso, con el propósito de que podamos estar atentos también en la lucha que tenemos mientras estemos en esta tierra. No solo aprendemos de las estrategias de Satanás, sino principalmente de la forma en que Jesús enfrentó la tentación. Aprendemos cómo enfrentar la duda que el enemigo pone en nuestra mente respecto a nuestro Padre Celestial. En ese sentido, el uso oportuno y preciso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es lo que destaca en cada contraataque de Jesús en su enfrentamiento con el diablo. Eso es lo que resalta en todos los textos, porque bien sabemos, tanto la primera, la segunda como la tercera tentación fue contrarrestada por el Hijo por medio de la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. Es maravilloso ver aquello como el Señor Jesucristo se defiende, y no solo se defiende, sino contraataca con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso nos enseña a nosotros de que debemos estar preparados adecuadamente, conociendo bien las Escrituras para usar esa espada del Espíritu de una forma correcta en el momento oportuno. En su primer asalto, buscó hacer dudar a Jesús de la provisión amorosa del Padre. Ese fue el primer ataque que vimos nosotros la semana anterior, y su argumento es bastante ruin. En efecto, él dice, en otras palabras, ok Jesús, digamos que tú eres el Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios vive así? Con que Dios os ha dicho, tú eres mi Hijo amado, y sin embargo te ha prohibido hacer pan para ti cuando tienes hambre. Esto no es como un padre amoroso trata a su hijo. Esa es, en el fondo, parafraseando un poco la intención y lo que Satanás quería cuando se acerca al Señor Jesucristo, donde le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En realidad no estás siendo tratado por el Padre como debieras, porque en definitiva tú eres hijo de Dios. Esto es exactamente lo que hizo con Eva, ¿recuerdan en el jardín del Edén? ¿Te refieres a decirme que tu amoroso Dios no te deja comer de un árbol en particular? Dios te dijo, de ese árbol tú no puedes comer. ¿De verdad? ¿Cómo puede ser posible eso? No, tú no vas a morir. Y ahí cuestiona directamente la palabra. Dios solo sabe que si comes de este árbol, tus ojos serán abiertos y serás como Él. Y Él no quiere este tipo de competencia. Eso es lo que está detrás de todo ello. Por eso te prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lamentablemente Eva, como bien sabemos, estando en un mundo perfecto, sin relación con el pecado, sin tener falta de nada, empezó a dudar de la provisión amorosa de Dios. Y allí fue el quiebre, allí fue el principio del quiebre, de la caída definitiva del hombre en general en el huerto del Edén, a través, en principio, de la mujer, luego de Adán, por supuesto. De tal manera que la estrategia sigue siendo la misma. El propósito que quiere lograr es destruir, en este caso, ¿cierto?, el plan de Dios, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, respecto a
cómo el Señor había establecido que el hombre fuese salvo, en el caso de Jesús y en el caso de nosotros, es cómo producir una división en nuestra relación, en nuestra comunión con el Padre. Esta es una tentación para Jesús, entonces, a dudar de la provisión amorosa del Padre para él, eso es lo que vimos la semana anterior, y para ejercer su autoridad divina fuera de la sumisión al Padre. Ese era el meollo del asunto. Este es su objetivo para este caso. De Jesús ceder ante la tentación implicaría una insubordinación frente al Padre, pero Jesús no cedió ante esta insidiosa y detestable insinuación, sino que respondió tajante y terminantemente, como tenemos en el texto bíblico, escrito está. Y entonces citó a Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay una satisfacción superior en grado superlativo en lo que Jesús deja establecido de esta manera, que es, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios por sobre todas las demás cosas. Para eso diría posteriormente, he venido a este mundo para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Mis palabras no son mis palabras, sino la del que me envió. Es decir, todo lo que yo hago en esta tierra tiene como propósito y finalidad hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De tal manera que allí afirmó categóricamente lo que cada uno de nosotros aprendemos a través de eso, que el hacer la voluntad de Dios es lo más importante que existe. Hay un fin superior a la satisfacción de las necesidades inmediatas, que es la satisfacción de andar en la voluntad del Señor. Para nosotros esa es la aplicación práctica de la enseñanza del primer ataque y la forma en que Jesús lo contrarresta. Nada puede ser más importante que hacer la voluntad de Dios. Los creyentes fuimos perdonados de nuestros pecados para servir a nuestro Dios. Hacer la voluntad de Él es nuestra meta, más allá de las necesidades inmediatas que podamos llegar a tener. Alguien escribió, todos nosotros enfrentamos circunstancias que diríamos que son menos que ideales, debido a que vivimos en un mundo caído y porque nuestros deseos no son todavía plenamente santificados. De hecho, Pedro dice que los deseos de nosotros combaten contra el alma. Los deseos pecaminosos, obviamente, combaten contra el alma. Y tampoco hemos sido renovados totalmente. Las circunstancias desagradables a las que nos enfrentamos en nuestra vida diaria llevan consigo la tentación de dudar de que Dios cuide de nosotros. Ya sea a través de la experiencia de una relación fallida, una dificultad financiera grave en la cual podamos estar enfrentando, la pérdida de familiares y amigos, podemos tener la tentación de dudar de la provisión amorosa del Padre para con nosotros. Podemos decir, ¿cómo puede ser? Yo soy un hijo de Dios y yo he escuchado eso también en más de una ocasión. Yo soy una persona que siempre me congrego. Yo soy una persona que siempre leo la Biblia. Yo soy una persona que siempre oro. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y entonces la duda viene a la cabeza, los pensamientos respecto a la bondad de Dios. ¿Será Dios tan bondadoso? ¿Por qué estoy sufriendo esta situación? Tenemos allí que reconocer que cuando Dios nos quita ciertas alegrías terrenales, lo hace para que podamos aprender a poner nuestros afectos más sobre Él, lo que resulta en una satisfacción aún mayor. En el fondo, este proceso por el cual el Señor nos lleva, donde nos aflige en ciertas circunstancias, es para que también nosotros seamos más conformados al carácter del Señor Jesucristo y podamos traer más gloria a su nombre por medio de ese proceso. De tal manera, entonces, que podemos disfrutar de una satisfacción mayor a la que significa la satisfacción de las necesidades inmediatas al hacer la voluntad de Dios. Para eso estamos en esta tierra. La primera derrota del diablo en su primera arremetida contra el Hijo de Dios no lo amedrenta, sin embargo. Va por el segundo asalto, esta vez con el fin de hacerlo dudar del perfecto plan del Padre. Y esto es lo que pasamos a ver en los versículos 5 al 8 de Lucas capítulo 4.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí está el segundo asalto, aquí está la segunda arremetida de Satanás, donde contragolpea posteriormente al sufrir la derrota por la tajante y pertinente respuesta del Señor Jesucristo con el poder de la palabra de Dios, donde le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora el diablo ataca para tratar de hacer dudar a Jesús del perfecto plan de Dios. Veamos entonces cuál fue su ataque. Al fracasar en el intento de hacer dudar a Jesús del amor del Padre para él, Satanás continuó su siguiente tentación. Él tentó a Jesús para poner en duda el plan misericordioso del Padre. Miremos el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Siempre en las tres tentaciones hay una parte de verdad, pero solo una pizca de verdad como para que producir el efecto deseado, pero el resto es mentira. ¿Cuál es la verdad? Que la Biblia describe a Satanás como el Dios de este siglo. Describe a Satanás como el que tiene autoridad, cierta autoridad que Dios le ha concedido, ¿cierto? Bajo la autoridad suprema de él, la soberanía total de Dios, para poder tener un cierto dominio sobre este sistema de cosas. Y de hecho lo vemos también plasmado en la filosofía de este mundo contraria al Señor, lo vemos en el secularismo rampante de la sociedad actual, lo vemos a través de los sistemas políticos y económicos que muchas veces distorsionan el propósito que Dios tiene. Es decir, lo vemos haciendo de las suyas en un sentido dentro de esta tierra. Pero, aunque tiene cierta autoridad sobre las cosas y sobre los gobiernos de este mundo, no obstante no tiene la posesión de aquellas cosas que Él está ofreciendo. Noten lo que le dice. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. En el fondo, yo soy el dueño de todo esto. Y no es así, porque no es el dueño de todo. El dueño es Dios, por supuesto. Y aquí hay una mentira, ¿cierto? Que en definitiva es la que determina lo que es la tentación. Darrell Book lo dice así: como un vendedor potencial, el diablo señala la mercancía. Mira, aquí está, frente a ti, en un lugar en el que Jesús no tiene nada y está a punto de ser ofrecido todo, porque en ese momento no tenía nada, ni siquiera algo para comer. Ese es el contexto. Le está a punto de ser ofrecido todo. Mira, Jesús, lo que puede ser tuyo, aprecia. Mira, todo esto es mío y yo te lo doy. Yo se lo doy a quien yo quiero. Te lo doy a ti si tú haces esto conmigo. ¿No has vivido bajo las restricciones de la humanidad lo suficiente ya? ¿No estás ansioso por salir de este estado miserable de humillación? Te mereces algo mejor y yo te lo puedo dar. ¿Verdad que parece detrás de todo esto? Obviamente esta es una paráfrasis, no es lo que dice literalmente el texto, pero entendemos que la intención detrás es esa. La intención es poder ganarse con una especie de vendedor mostrando las cualidades especiales de lo que está ofreciendo de la mercancía y luego decir, mira, en realidad tú mereces algo mejor, por supuesto, eres hijo de Dios, al fin y al cabo. Por tanto, no podés seguir viviendo bajo este estado miserable de humillación. Toma esto siempre y cuando tú postrado me adores. ¿Notan cómo Satanás muestra a Jesús todos los reinos del mundo y le promete autoridad sobre todos ellos si le adora? Ahí está la condicional.
Lo que de hecho le propone es una alianza con él. Y esto es interesante. Mira, únete a mí. Únete a mí, podemos hacer una buena alianza. La tentación no consiste solo en que se una a Satanás, que sí, ahí está detrás de eso algo, sino en que Jesús renuncia al programa del ministerio que tiene por delante. Ese es el propósito principal. Puede evitar el rechazo y el sufrimiento y conseguir un rápido acceso al poder. Y esto último parece ser el meollo del asunto. Es decir, Satanás le está ofreciendo al Señor Jesucristo que tome un atajo, que no siga todo el plan del Padre que Él preestableció antes de la fundación del mundo, sino que tome un atajo. Todo esto te lo daré si postrado me adorares. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que este es el meollo del asunto? Porque ¿cuál era el plan de Dios al respecto? Todos los reinos del mundo ya habían sido prometidos a Jesús. ¿Dónde? En el Salmo 2. 1000 años antes de Cristo, a través de David, el Señor prometió a su Hijo darle por herencia a las naciones. Salmo 2, versículo 7 dice lo siguiente. Mi hijo eres tú. ¿Quién habla ahí? Obviamente el Padre. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto es exactamente lo que el Padre declaró en el bautismo de Jesús. ¿Recuerdan? Mi hijo eres tú. Tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el versículo 8 del Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya, miren, como posesión tuya los confines de la tierra. Eso es lo que le estaba ofreciendo Satanás. Pero eso eran por derecho propio posesión del Señor Jesucristo ya. Y en un momento determinado, según el plan, el desarrollo del plan perfecto de Dios, Él lo iba a tomar para sí. Eso es lo que dice la Escritura después en el Nuevo Testamento. De tal manera que todo lo que le ofrece engañosamente Satanás, Jesús lo tendría porque así lo había determinado el Padre. Según su plan perfecto, Jesús sí obtendría esta potestad y autoridad sobre todo. De hecho, es interesante que cuando Él, desde el Monte de los Olivos, habla la última vez con los discípulos y les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo potestad, toda autoridad. Sin embargo, Satanás le ofrece un camino distinto. El punto aquí está en la forma. Jesús sabía que el diablo le estaba prometiendo lo que era legítimamente de él, es decir, de Jesús por voluntad del Padre. Pero no era a través de una alianza con el diablo que esto vendría. No era por medio de renunciar al plan predeterminado del Padre que debía obtenerlo. No era renunciando al sufrimiento y tomando un atajo que lo tendría. No, en absoluto. Sino que era haciendo la voluntad del Padre que lo había enviado. ¿Pueden apreciar la oferta del diablo? Jesús, no tienes que esperar. No tienes que someterte al hostigamiento y aborrecimiento de la gente. ¿Para qué? No tienes que sufrir para obtener todos los reinos del mundo. No hay necesidad de la abnegación. No es necesario experimentar la vergüenza de la cruz, en definitiva, porque allá caminaba el Señor Jesucristo. ¿Para qué eso? Puedes obtenerlo ahora ya. Satanás estaba tentando a Jesús a dudarle el plan misericordioso del Padre, hacerse de poder y autoridad sobre los suyos y renunciar a la comisión que el Padre le había dado. Satanás le prometió a Jesús la corona sin cruz, pero la redención que Jesús cumpliría no vendría a través de un triunfo en principio, sin que antes viniera a través de la humillación y el sufrimiento. Eso es lo que tenía que suceder, porque Él tenía, en definitiva, que pagar lo que el hombre debía, y la paga del pecado era muerte, y la muerte que Jesús debía experimentar en lugar del hombre pecador para que este hombre pudiese tener vida. Ese era el plan predeterminado del Padre, y luego entonces Él tendría la autoridad sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre todo lo creado. ¿Notan lo que hay detrás de todo esto? Otra vez producir una división entre el Hijo y el Padre. Es increíble, pero las estrategias del enemigo siguen siendo las mismas, como dijimos anteriormente. Esta tentación
también tiene que ver con la manera en que Él hace las cosas en el día de hoy también contra nosotros, contra su iglesia. Las insinuaciones insidiosas siguen, lamentablemente causando estragos en la vida de los creyentes hoy. Evitar a como dé lugar el sufrimiento. Eso es lo que se nos ofrece en el día de hoy. Evitar a como dé lugar el sufrimiento, y más cuando estamos dentro de algunas naciones, ¿cierto?, donde la prosperidad ha sido una constante todo el tiempo. Más aún todavía es más fácil de que nosotros podamos ceder ante esta situación. No quiero sufrir, no quiero pasar por ningún tipo de aflicción, y entonces estamos más expuestos a este tipo de tentaciones. Más aún cuando estas insinuaciones tienen el caldo de cultivo en una sociedad hedonista que busca el placer por el placer como bien supremo de la vida. Estamos en una sociedad hedonista y a esto no escapamos los creyentes, porque muchas veces el hedonismo es mucho más fácil de poder tomar, ¿cierto?, como filosofía de vida sin que a veces ni siquiera nos demos cuenta. Y por eso también es que es tan popular este tipo de evangelio de la prosperidad, todo este tipo de ofertas supuestamente para que las personas puedan venir a Cristo. Más aún, nosotros somos seducidos también por un alivio temporal, obviando el hecho de que el plan de Dios es llevarnos a la gloria por medio de aflicciones. El Señor le dijo al apóstol Pablo eso. Yo te mostraré lo que es necesario sufrir por causa de mi nombre. El apóstol Pablo posteriormente, cuando en su segunda visita que hizo a las iglesias que había plantado en su primer viaje misionero, le dijo a los ancianos de esas iglesias que él estableció que era necesario pasar por muchas tribulaciones hasta llegar al reino de los cielos. Por tanto, lo que la Biblia menciona y lo que la Biblia define respecto al caminar del creyente, a la manera en que nosotros vamos a desarrollarnos en esta tierra, incluye necesariamente la aflicción. El seguir a Cristo implica sufrimiento. Andar tras los pasos de Jesús nos llevarán tarde o temprano a la aflicción. Eso es lo que dice la Biblia una y otra vez. No es algo extraño, le dijo el apóstol Pedro a quienes les escribió, a los que estaban dispersos en diferentes lugares del Asia Menor. No vean como algo extraño cuando el sufrimiento llega a su vida. Este quizás es uno de los principios olvidados de la iglesia próspera de hoy. Tenemos más recursos que nunca en la historia de la iglesia y sin embargo parece que tenemos menos relevancia que nunca en medio de esta sociedad secular. ¿Eso no parece extraño? ¿No nos inquieta eso? ¿No nos hace detenernos y pensar hacer una reflexión más profunda respecto al impacto casi nulo que tenemos en la sociedad? ¿No nos ponemos a pensar de que esto es algo peligroso porque probablemente es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios? Estamos demasiado cómodos nosotros, así como estamos viviendo. Nuestro testimonio es timorato. No impacta a un mundo incrédulo. Estamos buscando nosotros evitar el dolor en todas sus formas y por eso entonces ni siquiera queremos que se hable de persecución a la iglesia, ni siquiera queremos que se hable de sufrimiento y aflicción en los creyentes. No, pastor, ya nos tiene aburridos con ese tema del sufrimiento. No queremos oír eso, queremos oír prosperidad, queremos oír paz, tranquilidad, queremos oír que todas nuestras familias van a crecer sin ningún tipo de problema, se van a desarrollar, van a ser prósperos en muchos aspectos, eso lo queremos oír. Pero en realidad la Biblia dice que si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución. La cruz precede a la corona, eso es lo que dice una y otra vez la Biblia. Alguien apuntó, no se deje engañar por los cristianos profesantes que o bien predican desde el púlpito o dan a entender por su estilo de vida que la vida cristiana se supone que es color de rosa. No se vuelva domesticado por el mundo como si fuera su casa, no se sienta tan tranquilo en el mundo como si fuera su casa. Esta no es su casa. No, somos peregrinos aquí, nuestra casa no está aquí en esta tierra.
está más allá de ella. No vendas, dice alguien, no vendas su testimonio por Cristo solo para que pueda recorrer el camino fácil. Ese camino solo conduce a la destrucción. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando aquí. No, no es el camino fácil que yo voy a tomar. No, yo tengo un plan en mi mente y en mi corazón que el Padre estableció, y yo voy a seguir ese plan. ¿Ese es un camino de sufrimiento? Sí, pero lo voy a seguir. ¿Es un camino de desprecio? Sí, pero lo voy a seguir. ¿Es un camino de humillación? Sí, pero lo voy a seguir. No voy a tomar un atajo para poder tener lo que me corresponde por derecho propio. Hermanos, hoy más que nunca es necesario recuperar esa valentía de los primeros cristianos que no se dejaron intimidar, primero frente a la oposición religiosa y frente a las demandas de César en segundo lugar. Tanto en uno como en otro caso determinaron seguir a Cristo sin transar con los principios revelados en la palabra de Dios. No relativizaron los principios bíblicos. No los reinterpretaron los principios bíblicos como en el día de hoy se está haciendo. No tomaron los textos bíblicos y los sacaron y dijeron, no, pero es que esto solo tiene que ver con esas circunstancias que estaban viviendo los primeros creyentes, no tiene que ver con lo que pasa en el día de hoy. No, ellos no hicieron eso. Hoy más que nunca, no es tiempo de relativizar los expresos mandamientos de Dios o enfatizar unos en desmedro de otros por conveniencia. Cuidado con eso. Por evitar la persecución, como si esto fuera opcional. Si nosotros hacemos esto, ¿qué va a pensar el mundo? Si nosotros hacemos esto otro, ¿qué van a pensar los gobiernos del mundo, que son los que nos han dictado las pautas de cómo vivir, inclusive metiéndose a las iglesias y diciéndoles lo que las iglesias tienen que hacer, cuando en realidad no tienen autoridad sobre la iglesia la tiene solamente Jesucristo? Aprendamos de Jesús, que no transó con el plan del Padre. Nunca doblaría sus rodillas delante del enemigo. Jamás cedería para hacer una alianza con el mentiroso y engañador. Versículo 8. Escrito estás, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Adorarás solo al Señor y solo a Él servirás. No hay nadie más digno de ser adorado. Este es un asunto de adoración. Y la adoración pertenece solo y exclusivamente a nuestro Dios. Y cuando buscamos satisfacción en la comodidad, la facilidad y la gratificación inmediata, hacemos ídolos de estas cosas y nos inclinamos ante ellos para adorarle. Y allí está el punto central de la cuestión. Hermanos, en el día de hoy, esta frase, si postrado me adorares, yo te daré todo esto si postrado me adorares, es lo que nosotros estamos viendo en medio de una sociedad secular. Los gobiernos seculares han tomado tal autoridad y preponderancia sobre incluso la iglesia, que la iglesia tiene que ceder frente a sus peticiones y a sus demandas. La iglesia tiene que arrodillarse frente a ellos prácticamente, o frente a la ideología que está de moda y que se está imponiendo totalitariamente en medio de nuestra sociedad. Y nosotros entonces muchas veces citamos otro principio bíblico que también es consistente, pero tenemos que equilibrar los principios bíblicos para no caer en extremos peligrosos. Bien, podemos extremar el principio de sumisión al Estado, por ejemplo, y hacer un ídolo de los gobiernos corruptos que desean definir lo que la iglesia puede o no puede hacer. ¿No estamos en esa disyuntiva en el día de hoy? ¿No estamos frente a esa bifurcación de caminos prácticamente? ¿No estamos llegando a un punto en el que vamos a tener que definir a quién seguimos y vamos a tener que pagar el costo de ello? Ahora, los gobiernos van a tener siempre una excusa para poder decir lo que la iglesia puede y no puede hacer. Usan ahora, por ejemplo, la salud, el cuidado de la salud de las personas, el supuesto deber de proteger a la población.
Hermanos, tengamos cuidado con doblar nuestra rodilla delante de los poderes terrenales. Porque los poderes terrenales, en definitiva, detrás de los ídolos, ¿cierto?, que nos hacemos nosotros, el ídolo no es nada, dice el apóstol Pablo, pero detrás está ¿quién? Satanás. ¿Y quién está diciendo a Jesús aquí si postrado me adorare? Si nosotros hacemos esto, estaríamos renunciando a aceptar las consecuencias de ser fieles a Cristo antes que a los hombres. Obviamente que hay que actuar con prudencia, obviamente que hay que actuar con sabiduría, pero cuidado que la prudencia llegue a ser cobardía. Me he preguntado mucho en estas últimas semanas eso. Me tiene inquieto hace tiempo esta situación. ¿Cuál es el límite en el principio de sumisión a la autoridad civil? ¿Cuál es el límite? Y aquí hay dos posiciones en general entre los creyentes y de verdad las dos posiciones tienen argumentos buenos, pero necesitamos pensar y tomar una posición al respecto. Hay muchos, por ejemplo, que defienden con buenos argumentos, por supuesto, que el límite es la prohibición de la predicación de la palabra de Dios. Es decir, vamos a entrar en desobediencia civil cuando se prohíba predicar la palabra de Dios. Y esto no ha sido así todavía. En el occidente no ha sido así. Estamos hablando del occidente porque en el oriente sabemos que los países musulmanes y aún los países totalitarios como Corea del Norte sí se prohíbe. Pero acá en occidente todavía no ha sido así. Bueno, perfecto. Ese es el límite. Entonces todavía no hemos llegado a ese límite. Por tanto, hemos de seguir obedeciendo a las autoridades y el principio de sumisión sigue siendo aplicado. Esa es una posición. Otros piensan que el límite es la intromisión del gobierno en los asuntos de la iglesia, con también muy buenos argumentos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que los estados lleguen a definir lo que la iglesia puede hacer en ciertas circunstancias o no puede hacer. Es decir, que el gobierno prohíba lo que Dios expresamente manda. Ese es el límite. Y aquí entonces la consideración tiene que ser otra. Porque obviamente se está prohibiendo lo que Dios dice que hagamos. Por ejemplo, el congregarse libremente. Entre muchos otros que han hablado sobre esto en la historia de la iglesia, está John Stott, que dijo lo siguiente: si el Estado manda lo que Dios prohíbe, o prohíbe lo que Dios manda, nuestro simple deber cristiano es resistir al Estado, no someternos. Si se promulgan leyes que contradicen la ley de Dios, la desobediencia civil se hace entonces un deber cristiano. Eso es lo que él dijo. Yo quiero destacar esta frase. Dice él: si el Estado manda lo que Dios prohíbe, y aquí está lo que es la segunda posición que yo mencioné, o prohíbe lo que Dios manda, o prohíbe lo que Dios manda, entonces nuestro deber no es someternos, dice. Ahora, las dos posiciones son de buenos creyentes, las dos posiciones son muy bien fundamentada, muy bien argumentada. El punto es que nosotros tenemos que tener cuidado con que nuestra prudencia sea tan excesiva que quizás estamos a veces pensando más en nuestra comodidad que en lo que el Señor quiere realmente y demanda en la Escritura de nosotros. Allí está el punto. ¿Hasta qué punto hemos de someternos? ¿Cuál es el límite del gobierno civil? Y ese es uno de los argumentos que usó la segunda posición el pastor John MacArthur para poder volver a las reuniones de la iglesia como antes. Ese fue uno de los argumentos. El gobierno civil se está entrometiendo en lo que la iglesia puede hacer o no puede hacer. Ahora, hermano, sea cual sea la posición que usted tiene, es necesario preguntarse si esa posición que adoptamos no es por causa de evitar el sufrimiento. La persecución, en este caso. La pregunta es hasta dónde la prudencia llega a ser cobardía. ¿Hasta dónde la prudencia llega a ser cobardía?
John MacArthur, en su comentario a Lucas, dice, a modo de aplicación, los cristianos deben tener cuidado con la tentación de perder la fe en el plan de Dios. En particular cuando soportan circunstancias difíciles. Otra vez, podemos llegar a dudar del plan de Dios, pero de verdad lo que está pasando, todo lo que ocurre, toda esta amoralidad en la que vive la sociedad, todo este ateísmo rampante y cada vez abarca más aspectos de la vida social donde estamos insertos como iglesia. Toda esta maldad creciente que se está produciendo y que vemos en las esferas sociales. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo al respecto? Y la pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios en este sentido? Y nosotros tenemos claramente en las Escrituras cuál es el plan de Dios. La maldad va a aumentar. La apostasía se va a manifestar y va a haber una serie de otras cosas que sin duda van a seguir creciendo en la sociedad en lugar de ir disminuyendo. Eso lo dice la Escritura. Pero Dios tiene el plan y el propósito, Jesucristo, de retornar a esta tierra para establecer su reino. Y allí va a haber justicia plena, tal como dice Isaías capítulo 2, o como dice Miqueas también. Capítulo 4. Es decir, hay un plan preestablecido por Dios. No perdamos la esperanza, no dudemos de que el plan de Dios es bueno, es adecuado, más allá de la posición que podamos tener en la circunstancia específica que estamos viviendo. Hermanos, no hay atajos, no hay atajos. La manera de Dios siempre es la mejor. Su infinita sabiduría garantiza que cualquier plan suyo será perfecto y que no puede mejorarse. El plan de Dios es absolutamente perfecto, está definido y no va a haber ningún cambio porque no tiene que cambiar en nada. Es el plan maravilloso que el Padre tiene para con su iglesia también. Y Jesús responde categóricamente con la suficiencia y autoritativa palabra de Dios una vez más. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fin de la discusión, se acabó. No hay nada más que argumentar. No voy a entrar en debates contigo. Este es el final de la discusión. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú fuiste creado para servir. Y aunque te niegues a hacerlo y aunque crees artimañas y planifiques con el propósito de producir una división, primero en la Trinidad, va a ser imposible. Segundo, en la iglesia, con respecto a su Señor, también va a ser imposible. Los verdaderos creyentes, por supuesto. No en la iglesia profesante, que puede ser muy amplia. El verdadero pueblo de Dios probablemente es menor. Es un remanente. De tal manera entonces que se acaba la discusión con Satanás. Hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación perfecta de Dios, tenemos estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, tenemos la guía infalible e inerrante. La pregunta es, ¿estamos sometiéndonos a la autoridad de las Escrituras de la misma manera en que el mismo Señor Jesucristo se sometió a ellas? ¿De la misma manera la estamos usando que el Señor Jesucristo la usó en su confrontación con el enemigo? ¿Estamos dependiendo exclusiva y absolutamente del plan que Dios determinó o nosotros estamos buscando un atajo para no sufrir? No queremos que nos persigan. No doblará Jesús sus rodillas delante de nadie porque éstas solo se doblan delante del Dios Todopoderoso. Ese es el compromiso que tenemos que renovar como iglesia, cada uno de nosotros como creyentes. No vamos a doblar nuestras rodillas delante de ninguna institución. No vamos a doblar las rodillas delante de ninguna filosofía. No vamos a doblar las rodillas delante de ninguna persona. No vamos a doblar la rodilla delante de ninguna ideología. Solamente delante del Señor Jesucristo, porque Él es el Señor de la iglesia.
Ese es el compromiso que tenemos que renovar categórica y definitivamente. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Porque fuimos creados para gloria suya. Porque fuimos restaurados en nuestra condición, en nuestra relación con Dios. Porque fuimos justificados delante del Padre por la justicia de Cristo. Vamos a doblar nuestras rodillas solamente delante de Él. Y esto no significa solo un asunto de postrarse, ¿cierto?, físicamente, sino significa postrar las rodillas o doblar las rodillas cuando nosotros obedecemos a los hombres antes que a Dios. Ahí está el dilema. Por eso necesitamos volver a recuperar este valor, como yo dije al principio, de la iglesia primitiva. Habiendo sido perseguida en una y en otra forma, independiente de la forma en que se hizo la persecución, no obstante, la iglesia verdadera se mantuvo erguida delante de los hombres y se mantuvo de rodillas delante de Jesucristo. Todo el tiempo. Ahí está el desafío que se nos presenta en el día de hoy. Debemos buscar y pedir al Señor en oración que nos dé valor, que nos dé también discernimiento, la capacidad de comprender ciertas cosas. La capacidad de saber, ver lo que hay detrás, ver lo que está de fondo, como filosofía de fondo, para no caer en errores manifiestos, producto de ser ingenuos. Prudencia no es lo mismo que ingenuidad. El Señor Jesucristo era prudente, pero era determinante cuando se trataba del plan y el propósito del Padre. Esta misma tentación sigue vigente en el día de hoy para todos nosotros. ¿Qué métodos usamos para avanzar en la vida, en los negocios, en la iglesia, en la familia? ¿Somos leales a lo que el Señor nos dice en su palabra? ¿Buscamos componendas, contemporizando con el mundo? ¿Tratamos de llegar a acuerdos con el mundo? ¿O empleamos sus métodos también para avanzar el reino de los cielos? Obviamente eso sería absurdo. Somos quizás los que nos justificamos diciendo, todo el mundo lo hace. No lo olvidemos. La alternativa a no mantener los principios de Dios es rendir culto al maligno, que se disfraza de cualquiera de estas cosas que mencionamos hace un rato. Filosofías humanas, ideologías, el cientificismo, que es una también de las cosas que atrae mucho a los intelectuales. Necesitamos volver nuestra mirada y ser más sencillos en nuestra aplicación de los principios a lo que estamos viviendo en el día de hoy y ser valientes. ¿Vamos a pagar un costo? Siempre vamos a pagar un costo. ¿Queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Queremos vivir así? Entonces, estemos dispuestos a pagar el costo que esto demande. Hermanos, debemos renovar nuestro compromiso con el Señor. Todos los días, cada día. Debemos recordar una y otra vez quién es el Señor, cuál es su plan y su propósito y cómo nosotros hemos de vivir todo el tiempo en su voluntad. Aunque eso, y de seguro, va a tener un costo más alto del que nosotros quisiéramos esperar. El Señor nos dé la fuerza y el valor y el denuedo, como les dio a los primeros creyentes, para permanecer firmes ante este tipo de cosas. Padre, gracias por darnos el privilegio de ir a tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos muestra tu palabra, la enseñanza clara y precisa, la necesaria enseñanza para todo tiempo, para toda circunstancia, especialmente, Señor, cuando estamos llegando a una especie de encrucijada en el camino, donde tu iglesia en el occidente no ha sido perseguida, pero seguramente ya está mucho más cerca de eso, de lo que lo estaba hace tiempo. Y tú vas a sacar algo mejor, sin duda, de aquello, Señor. Necesitamos reafirmar y renovar nuestro compromiso contigo. Padre, que no seamos pusilánimes, Señor, temerosos, sino realmente danos valor y confianza y dependencia de ti y del poder del Espíritu Santo para seguir adelante, más allá de las situaciones que podamos enfrentar.
y podamos rechazar categóricamente también cualquier insinuación del enemigo y poder detectar los disfraces con los que se viste para engañar y seducir, si es posible aún a tu pueblo. Pero queremos, Señor, pedir que tú nos ayudes a poder detectar esas artimañas e insinuaciones para seguir siendo fiel solamente a ti. Mientras tu iglesia permanezca, Señor, en esta tierra, antes de que tú la lleves a tu presencia, tu iglesia siga siendo fiel a ti, más allá de cualquier cosa que podamos enfrentar. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.